Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Barcelona. No sé si terminó la pandemia ya, pero por lo menos nos permiten salir de nuevo y andar por el mundo. Así que estamos aprovechando eso. Esta mañana quiero hablarles por algunos minutos del primer capítulo de Efesios. Como ya se dijo, el título del mensaje es el maravilloso plan cósmico de Dios. Vamos a ver si me sale esto. Estoy medio todavía con jet lag. Y hubo momentos en el primer mensaje donde de repente decía, ¿dónde estoy? Y pudimos seguir adelante, pero si me pierdo, hágame recordar lo que estamos haciendo. El maravilloso plan cósmico de Dios. Y vamos a leer de nuevo este pasaje, pero comenzando desde el versículo 1, sabemos de que es una carta de Efesios, es una carta de Pablo a la iglesia en la ciudad de Éfeso. ¿Vieron? Estoy perdido. A los Efesios. Pablo dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Padre Celestial, la verdad que nos cuesta absorber todo esto. Es tan profundo y son tantas cosas. Pero es tu propósito que nosotros estudiemos esto y que vaya penetrando no solamente nuestras mentes, sino también nuestros corazones. Y que se vaya alterando nuestra perspectiva de la realidad. Que entendamos cuál es tu enorme plan para redimir tu creación y dónde nos ubicas a nosotros en ese plan. ¿Cuál es tu propósito para nosotros? De que por medio de nuestra redención
Cristo sea glorificado y que nosotros podamos disfrutar de Él para siempre. Ayúdanos, Señor, a entender más de esto en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. La primera vez que conocí Barcelona ya hace varios años, llegué al aeropuerto, por supuesto, y de ahí me tomé el metro. Entonces me bajé a un gran túnel, muy lindo el túnel, muy lindo el tren, y llegué hasta acá. Fue lo primero que conocí de Barcelona. Cuando llegué hasta acá me gustaba mucho, me sigue gustando. Me encantan los naranjos que hay afuera. Hay cosas muy ricas para comer aquí. Me gusta mucho. Pero un día me llevaron, aquí en Barcelona hay varios lugares donde uno puede subir, miradores, colinas, montañas, donde uno puede subir arriba y ver toda la ciudad. Y me llevaron al Parque Güell. Es muy lindo todo lo que hizo ahí el arquitecto Gaudí, es muy interesante, pero para mí lo más impresionante es la vista panorámica que hay de la ciudad. Y uno entiende mucho más. Desde arriba uno adquiere otra perspectiva, otro entendimiento de lo que es la ciudad. Abajo toda la ciudad de Barcelona y en la distancia el mar, y uno empieza a entender mejor la ciudad de Barcelona. Un poco que este pasaje funciona de esa forma. Es el propósito de Pablo de llevarnos a un punto muy alto y desde donde podemos tener una perspectiva muy amplia del plan de Dios, de lo que Dios está haciendo en su creación, y no solo eso, sino dónde nos ubica a nosotros en ese plan y cuál es el propósito final de ese gran plan. Su propósito es de cambiar nuestra perspectiva. En el versículo 18 de este capítulo nos indica justamente eso. Dice, mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Él ora, tiene una oración, esto se lo pide a Dios, pero es su deseo para nosotros, de que nosotros entendamos la magnitud del gran plan cósmico de Dios. ¿Cuál es su propósito en la creación? De reunir todas las cosas en Cristo, de redimir esta creación que por nuestro pecado se ha dañado. Es como si fuera, el primer punto en mis apuntes dice una perspectiva gran angular. Ya casi nadie usa cámaras o máquinas de foto como antes. Pero yo hace años tenía una cámara y tenía 3 lentes. ¿Se acuerdan cuando uno cambiaba? Ahora uno con el teléfono ya hace todo. Pero yo tenía una lente telescópica, que uno lo ponía y uno veía a la distancia, servía para acercarse o enfocar algo mucho más de cerca. Estaba la lente normal, que era para fotos normales, y gran angular. Sinceramente no usaba mucho el gran angular. Me parecía aburrido. Me gustaba mucho el telescopio, así medio como espía, poder acercarse y ver lo que están haciendo gente a la distancia, sacar fotos. Pero el gran angular tiene su propósito. Si uno, por ejemplo, estuviera en el centro de Barcelona y muy cerca, por ejemplo, de la catedral, es una cosa tan amplia, tan grande, de que si uno está parado muy cerca,
no entra en la foto. Entonces ahí sí sirve esa lente gran angular para poder captar más. Y lo que tenemos en este pasaje es eso, una perspectiva amplia del plan de Dios que sinceramente no lo podemos absorber todo. Son tantas cosas en este pasaje. Cada frase tiene peso propio. Cada frase de este pasaje se merece un mensaje propio. Y nos tira tantas ideas de una forma tan rápida que no es posible absorberlo en un solo mensaje, quizás en toda una vida de estudio. Pero lo que sí queremos lograr en esta mañana es entender un poco la estructura de este pasaje, porque eso nos va a ayudar a entender mejor los detalles. En el capítulo 1, versículo 3, habla de esta perspectiva amplia. Y vamos a ver, para empezar, de que está observando el plan de Dios en su sentido máximo en cuanto al espacio y en su sentido máximo en cuanto a los tiempos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí si pensamos en términos de 3 dimensiones, si pensamos en términos de nuestro lugar en el mundo, en el espacio, acá Pablo nos está queriendo hacer abrir nuestra perspectiva y no solo incluir donde estamos parados o donde estamos sentados en este momento, o nuestro barrio, nuestra zona de la ciudad, nuestra casa, donde habitamos, donde transitamos en nuestra vida diaria, semanal. Quiere que entendamos de que esto es un plan que abarca nuestro espacio, abarca todo el mundo. No solo eso, que abarca toda la creación, todo el cosmos, incluyendo aquellos lugares celestiales donde habita Dios en su gloria. El plan es universal. Ayer cuando llegamos a Madrid, estuvimos en Madrid ayer, hoy estamos en Barcelona, mañana estamos en Sevilla. Ayer llegamos a Madrid. Yo conocía de antes Madrid, pero es una ciudad muy, muy linda, quizás no tan linda como Barcelona, pero una ciudad muy linda que me gusta. Los que venían conmigo no conocían, entonces nos bajamos del avión y nos fuimos al centro. Y yo la verdad que no lo pude disfrutar como hubiera querido disfrutarlo. En parte porque estaba muy cansado, pero en parte porque no me funcionaba el teléfono. Tengo un plan de Argentina con roaming, con eso de, ¿saben lo que es roaming? De eso de que lo pones y supuestamente podés usarlo en otro país, supuestamente porque no funcionaba. Y yo con el teléfono, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Entonces yo preocupado con eso, estaba enfocado con lo que tenía en mis manos. Y hasta que por fin Jason, que es un genio de la tecnología, no sé qué me hizo, pero me lo pudo arreglar, estuve inquieto y preocupado en eso. Y no podía levantar la cabeza, abrir los ojos y ver lo que había a mi alrededor. Y así nos pasa, con tantas cosas, de que nos perdemos la posibilidad justamente de entender lo que Dios está haciendo a gran escala y poder disfrutar lo que Dios está haciendo y tomar consuelo y gozarnos, incluso de regocijarnos en la gloria de Dios por esa perspectiva más amplia. Acá Pablo está exigiéndonos que levantemos la cabeza en el espacio y también en los tiempos, porque si seguimos en el versículo 4, dice, porque Dios
nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea que la escala de tiempo también es la escala más amplia posible. No es solamente el lapso de nuestra propia vida, sino que abarca toda la existencia de la creación, precede la creación del mundo. Es un plan eterno, es desde la eternidad hasta la eternidad, pero nos incluye a nosotros, que somos seres limitados en el espacio, seres limitados en el tiempo. Y a nosotros ahora nos incluye en su proyecto universal, cósmico, de redimir todo para la gloria de su Hijo y para nuestra bendición. El pasaje, para entenderlo, nos ayuda a entender de que se puede repartir en tres partes. Hay tres divisiones principales en estos versículos. Y esas divisiones es una estructura, podemos decir que es una estructura trinitaria. Tiene que ver con Dios como Dios trino. En la primera parte vemos las bendiciones que nosotros tenemos por el Padre. Las bendiciones que tenemos por el Padre. En la segunda parte encontramos aquellas bendiciones que tenemos en el Hijo. ¿Cómo somos bendecidos en el Hijo? Y la última parte que vamos a ver hoy, encontramos aquellas bendiciones que nos llegan por medio del Espíritu Santo. Entonces, una estructura trinitaria, bendiciones que nos vienen por el Padre, en el Hijo y por medio del Espíritu Santo. Ahora, hay una confirmación que esta estructura es la que Pablo quería que nosotros viéramos, porque vamos a encontrar que 3 veces se repite una misma frase, como si fuera casi una estrofa de una canción. Y esa frase es esta: para alabanza de su gloria. 3 veces se repite la frase, para alabanza de su gloria. Una clave. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bendiciones para nosotros, pero ¿con qué fin? Para la alabanza de su gloria. 3 veces se repite esa frase. Entonces empezamos con la primera parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién es el que nos ha bendecido? Bendito sea el Dios y Padre. Esta primera sección habla de aquellas bendiciones que recibimos por el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, menciona obviamente a Cristo. Y el tema es de que la obra trinitaria siempre funciona de esa forma. Lo que hace un miembro de la Trinidad, siempre participan los 3 miembros de la Trinidad. Nunca un miembro de la Trinidad obra de una forma separada de la Trinidad, porque hay un solo Dios. Entonces el propósito de uno es el propósito de otro. La obra de uno es la obra de otro. Pero las Escrituras asignan ciertas obras de forma principal a distintos miembros de la Trinidad. Y Dios, el Padre, es el que ha propuesto redimir a su mundo. Dios, el Padre, es el que ha propuesto salvarnos. Dios, el Padre, es el que propuso enviarlo al Señor Jesucristo. Es el plan eterno de Dios, el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque ¿quién nos escogió? Dios nos escogió en Cristo. Somos bendecidos en Cristo, pero por decisión de Dios. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En su amor nos predestinó. ¿Quién nos ha predestinado? El Padre nos ha predestinado. En amor nos predestinó para adopción como hijos. Es lógico eso, ¿no? De que nos ha propuesto adoptarnos como hijos. Es lógico que sea el Padre que haya querido adoptarnos como hijos. El Padre tiene hacia nosotros el amor de un Padre. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, de nuevo, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Ha sido la intención de Dios adoptarnos. Es su intención. Es la voluntad de Dios. Y esto me parece que es muy importante, porque creo que a veces tenemos una idea errónea del Padre. Creo que a veces tenemos la idea de que Dios el Padre es muy severo. Y hay un sentido que obviamente es severo, es un Dios justo. Pero pensamos que es solamente un Dios severo. Que es severo, que es amarrete, que es mezquino. Y que solamente nos acepta por amor a su Hijo. Como que a nosotros no nos ama mucho de verdad, pero como lo ama mucho a Jesús y Jesús nos trajo a casa, bueno, está bien. Como cuando nuestros hijos encuentran un perro en la calle y lo traen a casa, no sé si les pasó alguna vez. A nosotros no fue con un perro, fue con un gato, sinceramente. Pero, y peor, para mí peor. Un perro más o menos, pero un gato. Entonces llegan con un gato, un perro a casa y uno dice, oh, ¿dónde sacaste eso? ¿Dónde encontraste eso? Y uno, no, tíralo, qué sé yo, lo llevamos al veterinario, no sé, pero uno por amor a ese hijo que uno lo ve tan encariñado con el perrito, tan encariñado con el gato, dice, bueno, está bien. Entonces ahí lo tiene en casa, uno no lo quiere mucho y cuando hace lío, hace sus cosas en el living de la casa o cuando te arruinó un sillón, ay, este perro, este gato. Y uno lo tolera no porque uno realmente le tenga afecto al perro o al gato, sino por amor al hijo. Y pensamos que Dios es así, nos tolera porque ama mucho a su hijo. Pero esto nos dice que no es así. No es de que Jesús nos haya escogido, no es que Jesús haya propuesto salvar. Por supuesto que sí, porque entendemos que es una obra trinitaria, pero la iniciativa nace con el Padre. En amor, ¿quién nos predestinó? El Padre nos predestinó. Para adopción, con amor de Padre, nos buscó como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, es la voluntad del Padre, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, somos bendecidos por el Padre. Segundo punto, somos bendecidos en el Hijo. Versículo 7. En Él tenemos redención. ¿En quién? Dice sobre nosotros, versículo 6, en el amado. En el amado tenemos redención mediante su sangre. ¿La sangre de quién? Cristo, obviamente. El perdón de nuestros pecados,
según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Y vean algo que vale la pena notar en esta sección, en todo el pasaje, pero en esta sección en particular, es el vocabulario de Pablo. Como si los conceptos, es como que su vocabulario no alcanza para describir la grandeza de lo que está describiendo. Entonces termina apilando palabra sobre palabra, adjetivo sobre adjetivo, tratando de que de alguna forma podamos entender la gloria de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. En toda sabiduría, no solamente en sabiduría y discernimiento, sino en toda sabiduría. La máxima sabiduría del universo es la de Dios y se encuentra, se detalla, se explaya en este plan. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Según la buena intención que se propuso en Cristo, Dios es tan amplio en su gracia que aquí nos expone su plan. En su gran y tremenda gracia nos explica lo que Él está haciendo. Nos detalla cuáles son nuestras bendiciones y cuáles son sus intenciones hacia nosotros, no solo hoy, sino en el futuro infinito de la eternidad. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es su plan? Es de redimir su creación. Es de reunir todas las cosas en Cristo. Es de someter todo el universo al señorío de Jesucristo. Me gusta esa frase. De reunir todas las cosas en Cristo. Nosotros ahora vivimos en un mundo caído, un mundo destruido, un mundo quebrado, dividido. Si estamos siguiendo las noticias, por ahí estamos sorprendidos de lo que está pasando en este mundo. Cosas que no esperábamos. Hemos tenido la sensación en las últimas semanas de estar al borde de una tercera guerra mundial. Y nos ha sorprendido el nivel de la violencia, de la crueldad que vemos cada vez que abrimos el diario o ponemos el noticiero en la televisión. Y he visto tantos comentaristas que han dicho, pero pensábamos que esto era de otra época, de que estas cosas pasaron en el siglo XX, pero no, nosotros habíamos superado eso. De que con las distintas estructuras políticas, de que con las Naciones Unidas, con la formación de la Unión Europea, de que ahora éramos tan iluminados y tan avanzados, de que este nivel de violencia, este nivel de destrucción era imposible. Pero lo estamos viviendo de nuevo. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se soluciona esto? Parece que la única solución es mandar más armas, más destrucción, más muerte. Yo eso no lo digo como crítica, porque sinceramente si yo fuera político hoy en día, si fuera primer ministro de algún país, yo no sabría qué hacer. Y así nuestros países, en Argentina estamos pasando por una nueva crisis política. Y a lo mejor experimentamos lo mismo en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo,
en nuestro vecindario. Es un mundo dividido, quebrantado, destruido, donde no hay paz y donde hace falta. ¿Cómo hace falta que Cristo vuelva, que Cristo reine, que el príncipe de paz haga la paz? Y acá nos promete de que llegará ese día en que toda rodilla se va a doblar. Y toda lengua lo va a confesar como Señor. Y Dios sanará su creación. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, nosotros cumplimos nuestro propósito de esta forma: que seamos para alabanza de su gloria. Somos bendecidos por el Padre, somos bendecidos en el Hijo y somos bendecidos a través del Espíritu Santo. En el versículo 13 dice: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a ese momento futuro cuando todo va a ser reunido en Cristo, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Somos bendecidos por el Padre, somos bendecidos en el Hijo y somos bendecidos a través del Espíritu Santo. En su obra somos bendecidos y esa obra del Espíritu Santo nos sirve como garantía, nos sirve para confirmar de que todo esto que dice Pablo se va a hacer realidad. Ya se está haciendo realidad, porque aún en medio de esto, que es tan terrible, Dios está cumpliendo su propósito. Y Dios logrará su propósito, y lo sabemos porque tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos la experiencia real de su presencia día tras día. Por el Espíritu Santo somos convencidos de nuestro pecado. A nadie le gusta sentir la culpa del pecado, pero esa obra del Espíritu Santo que nos convence de nuestro pecado es una gran bendición porque permite que lleguemos a Cristo. Somos convencidos de nuestro pecado. Somos también asegurados por la obra del Espíritu Santo que la palabra de Dios es real. Se nos ilumina la mente, el entendimiento, el corazón para recibir la palabra y entender de que Cristo es un Salvador eficaz y que si nosotros vamos a Cristo encontramos esa salvación eficaz y que sabemos de que en Él podemos descansar porque ha completado la obra. Y el Espíritu Santo obrando en nosotros nos guía, nos muestra por dónde caminar.
y nos consuela en momentos de dolor. Jesús dijo, me voy, conviene que me vaya porque mandaré otro consolador. Y ha mandado ese consolador. Y cuando necesitamos ese consuelo, Él está obrando en nosotros y a nuestro alrededor. El Espíritu Santo como presencia real en nuestras vidas. Y cuando nosotros percibimos esa obra en nosotros, cuando percibimos la unidad que produce en la iglesia, y sabemos que eso solamente puede ser obra de Dios, porque sabemos que cada uno de nosotros somos canallas y que solamente por la obra de Dios logramos esta cosa tan hermosa. Confirma que así como nos ha unido a nosotros, llegará el día en que va a reunir todas las cosas en Cristo. Fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Con miras, esta gran perspectiva, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Con qué propósito? Para alabanza de su gloria. Pablo quiere que abramos los ojos. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Lo que Pablo desea de nosotros es un conocimiento que excede el simple conocimiento intelectual. Que lo sepamos de corazón, que lo sepamos en el alma. Cuando yo era joven, ya hace muchos años, conocí una chica que me gustaba, pero una chica que era muy complicado acercarse a ella. Era una chica así bastante tímida y no hablaba mucho. Yo le hablaba, pero no sabía si yo le caía bien o si yo le estaba molestando nada más. La llamaba por teléfono, era antes de los teléfonos celulares, la llamaba por teléfono y le hablaba y decía pocas cosas y yo decía, no, esta chica me está tolerando nada más. No sabía qué pensar, me gustaba, pero estaba casi convencido de que yo no le caía bien. Entonces consulté con mi hermano, ¿qué te parece esta chica? A ver qué consejo que me puedes dar. Y él me dijo, me miró y me dijo, te vas a casar con ella. ¿Y saben? Así fue. Y el año que viene voy a cumplir 40 años de casado con mi señora. Y ella sigue siendo así. Conocerla no es tan fácil al principio. Es tímida, pero una vez que la conociste, es la persona más graciosa que conozco. Me encanta estar con ella. Pero cuando mi hermano me dijo, te vas a casar con ella, no sé qué pasó. No sé cómo él supo, pero cuando él me dijo eso, es como que me di cuenta que era así. Que había encontrado mi esposa. Pablo está queriendo que se produzca esa sensación en nosotros. Ese momento de iluminación en que la luz se prende y nos damos cuenta del plan glorioso de Dios.
y nos demos cuenta de lo que implica ser parte de ese gran plan, de ese plan propuesto por el Padre antes de la fundación del mundo. Ese plan puesto en movimiento por el Hijo, que con su sacrificio nos ha redimido, con su sangre nos ha limpiado. Y ese plan efectuado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa presencia que nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Y que ahora nos consuela y nos da esa confianza, esa capacidad de que por el Espíritu clamamos, Abba Padre. Para gloria de Él, para alabanza de su gloria, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Padre Celestial, pedimos que ilumines nuestros ojos espirituales. Pedimos que podamos captar, aunque sea un poquito más, la gloria de tu plan, la bondad que has demostrado en la salvación, la bendición que tenemos en Cristo y la confianza que debemos tener por medio del Espíritu Santo. Señor, que todo esto sea para tu gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén.